Buenas tardes, a ver si se van a conectar ya el resto de compañeros para comenzar con la conferencia de hoy. Buenos días o buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos. Comenzaremos. Bueno, como sabéis, esta charla tiene una duración de unos 50 minutos, ¿vale? Vamos a dejar al finalizar unos minutos para aclarar pues cualquier duda que les surja a los compañeros que están presentes en la charla y que me escribirán por el chat y yo leeré, ¿vale? En el caso de que surja alguna duda. Vamos a ir comenzando para no demorarnos demasiado. Pues buenas tardes, mi nombre es Noelia Suárez y como sabéis soy tutora de la Maestría en Calidad, Seguridad Alimentaria, Dietética y Nutrición de CEUPE y os doy la bienvenida a esta sesión en la que voy a hablaros sobre los aditivos alimentarios. Como objetivo de la charla de hoy, de la conferencia de hoy, pues tenemos serán los de conocer qué son los aditivos alimentarios, mencionaremos cuál es su aplicación en la industria alimentaria y cómo se clasifican, aprenderemos a reconocerlos en el etiquetado de los alimentos y además hablaremos sobre cómo se realiza la evaluación de los riesgos para la salud humana y los requisitos que se deben de cumplir para poder utilizarlos en la elaboración de los alimentos. ¿Vale? Este será el índice que vamos a seguir, el orden, ¿vale? Haré una pequeña introducción explicando qué son los aditivos alimentarios, veremos su aplicación en la industria alimentaria, clasificación, explicaré condiciones generales de uso y su presencia en el etiquetado. Y por último hablaré sobre la evaluación de riesgos para la salud, legislación aplicable al sector y haré un breve resumen de lo que he comentado durante la conferencia. ¿Vale? Bien, empezamos. Los aditivos alimentarios son sustancias, ¿vale? Se definen como sustancias que normalmente no se consumen como alimento en sí mismas, tengan o no un valor nutritivo, y que se añaden de forma intencionada a los alimentos durante su fabricación para cumplir una función tecnológica, como puede ser mejorar o mantener su frescura, su sabor, su textura o su aspecto, ¿vale? O para cumplir una función relacionada con la inocuidad, ¿vale? Con la seguridad. El uso de aditivos alimentarios no es algo nuevo. De hecho, algunas de estas sustancias se llevan empleando desde hace siglos, desde la antigüedad. Se han añadido ingredientes a los alimentos que contenían lo que hoy se denomina aditivos, pero esos aditivos siempre han existido, ¿vale? Por ejemplo, la sal se empleaba con el fin de aumentar la vida útil de los alimentos, es decir, para conservarlos, pero también se utilizaba la técnica del ahumado o, por ejemplo, el vinagre como métodos de conservación de alimentos. Otro ejemplo lo tenemos en el comercio de las especies, que prosperó porque la población demandaba potenciar y conferir sabores nuevos a los alimentos que consumía habitualmente, ¿vale? A día de hoy, en parte gracias a esas técnicas y al conocimiento adquirido de generaciones anteriores y también a los avances científicos y tecnológicos, pues se han desarrollado variedad de nuevos aditivos buscando satisfacer las necesidades de la producción alimentaria actual y de los consumidores. Debemos tener en cuenta que en las últimas décadas pues, los hábitos alimenticios y los hábitos de consumo han cambiado, ¿no? Ya no tenemos tanto tiempo, no todos disponemos de un campo donde cultivar o donde cuidar nuestros propios animales de día, cada vez pasamos menos tiempo en el hogar, es decir, estamos más tiempo fuera del domicilio y no tenemos tiempo para la cocina diaria, etc. ¿Vale? También hemos modificado nuestros hábitos en la compra. Cada vez recurrimos más a preparados alimentarios precocinados o congelados que cuentan con un largo periodo de conservación, etc. ¿Vale? Es decir, a día de hoy el uso de aditivos en la industria alimentaria es una práctica generalizada, ¿vale? Porque
contribuye a garantizar la calidad de los alimentos, nos permite ofrecerlos a un precio razonable y además es una práctica que está rigurosamente controlada por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, ¿vale? Comentarles que la legislación europea no considera aditivos alimentarios a sustancias como, por ejemplo, las que les menciono ahí, ¿vale? Aquellas, por ejemplo, empleadas para aumentar el valor nutritivo, como pueden ser las vitaminas o los minerales. Destacar que en el caso de la vitamina B12, que les coloco ahí, la conocida riboflavina, hay que diferenciar la que se incorpora a los alimentos para proporcionarles un color amarillo, eso sería un aditivo, ¿vale? De la que se añade con un fin nutricional, ¿vale? Tampoco se consideran aditivos a los aromatizantes ni a los saborizantes, ni tampoco a las enzimas alimentarias, excepto a la lisocima, que se utiliza como conservante, y a la invertasa, que se utiliza como sustitutivo de la levadura en repostería. Importante, no hay que confundir aditivo alimentario con coadyuvantes tecnológicos, ¿vale? Estos coadyuvantes tienen la definición ahí, son sustancias que tampoco se consumen como alimentos en sí mismas, se utilizan intencionadamente en la transformación de materias primas para cumplir un objetivo tecnológico concreto, pero a diferencia de los aditivos, una vez realizado su propósito, desaparecen, ¿vale? O pueden llegar a permanecer, pero en cantidades residuales, como les indico ahí, en lo que sería el producto final, ¿vale? Sin que representen riesgo para la salud ni ejerzan una acción tecnológica, ¿vale? Un ejemplo de coadyuvante pueden ser esas sustancias que se emplean en repostería para ayudar a desmoldar el producto, o hay determinadas sustancias que se añaden en el agua de escaldado en el proceso de pelado de vegetales, ¿vale? Esos son coadyuvantes tecnológicos que no van a formar luego parte del alimento, como si ocurre con los aditivos alimentarios, ¿vale? Es evidente que muchos de los alimentos que hoy en día consumimos no podrían existir si no utilizáramos los aditivos, ¿vale? Hablamos de pues, esos postres instantáneos, comidas ya preparadas, margarinas ligeras, fáciles de untar, productos de la pesca limpios, rebozados y listos ya para freír, carnes en salsa listas para hornear, etcétera, etcétera. Aparte de que sin su utilización no sería posible la comercialización de muchos alimentos, se podrían defender otras razones para su uso, ¿vale? Que las indico ahí. Unas son de tipo económico, por ejemplo, ampliar la vida útil de un alimento conlleva un mejor aprovechamiento del material y posiblemente contribuye a reducir el precio final del producto. Otras pueden ser razones psicológicas, ¿no? Es decir, la utilización de algunos aditivos pueden ayudar a mejorar el aspecto del alimento para que entren por los ojos a la hora de consumirlo, ¿vale? Les mejora su aspecto. También están las bases tecnológicas, es decir, hay determinados aditivos, vamos a suponer los emulsionantes, que se utilizan para estabilizar las salsas. Sin esos emulsionantes no tendríamos una salsa como si, por ejemplo, contáramos la mayonesa, ¿vale? Otras razones se relacionan con la seguridad alimentaria. Por ejemplo, hay un microorganismo llamado Clostridium botulinum que ve su crecimiento inhibido cuando se añaden nitritos, ¿vale? Y por último, también se pueden defender algunas razones de tipo nutricional. Por ejemplo, para minimizar las pérdidas de vitaminas oxidables, se añaden antioxidantes, o incluso también los aditivos pueden permitir proporcionar ingredientes necesarios para la elaboración de alimentos destinados a consumidores con necesidades dietéticas especiales. Díganse, por ejemplo, una persona con diabetes, ¿vale? En este sentido, los aditivos son necesarios para obtener estos productos, para preservar también su inocuidad y para mantenerlos en condiciones óptimas hasta que llegan al consumidor y sean consumidos, ¿vale? En el caso de Europa, la legislación establece normas sobre los aditivos alimentarios que se utilizan en los alimentos y han creado unas listas positivas de aditivos autorizados con sus condiciones de uso, ¿vale? En estas listas solo van a figurar los aditivos cuyos usos propuestos sean considerados seguros. Luego entraremos en detalle sobre estas listas, ¿vale? Ahora veremos la clasificación.
En cuanto a su clasificación, los aditivos se pueden clasificar siguiendo diferentes criterios, como pueden ser el origen o la categoría funcional, ¿vale? Respecto al origen, pues bueno, podemos obtener aditivos a partir de productos naturales, por ejemplo, las clorofilas. Podemos obtener aditivos por síntesis química, como el ácido málico o la sacarina. O podemos obtener aditivos por fuentes biotecnológicas, como por ejemplo el ácido cítrico obtenido a partir de microorganismos. ¿Qué ocurre? Que de forma generalizada los aditivos se agrupan por su categoría o actividad funcional, ¿vale? Que es según cómo aparecen esas listas positivas que antes les comenté, ¿vale? Entonces, podemos encontrar una serie de clases funcionales de aditivos que son esas que les muestro ahí, ¿vale? Cada clase funcional pues presenta su función. No vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, porque ya veis que son bastantes y lo que he hecho ha sido pues indicarles una breve descripción de su función. ¿Vale? Tenemos edulcorantes, colorantes, conservadores, conservantes, antioxidantes, soportes, etc. Bien, en total son 27 clases funcionales y cabe destacar que un aditivo puede encontrarse clasificado en varias de estas clases funcionales, ¿vale? Por ejemplo, el ácido cítrico puede emplearse como aditivo acidulante, como antioxidante, como corrector de la acidez y como endurecedor, ¿vale? Entonces puede, en función del alimento y del uso que se le dé, lo podemos englobar en todas esas clases funcionales, ¿vale? En cuanto a las condiciones, bueno, aquí les pongo ejemplos por si los quieren tener en cuenta, ¿vale? De cada uno de esos grupos, pues les he indicado un ejemplo de aditivos, ¿vale? Por ejemplo, conservadores, lo que les comenté antes sobre el clostridio, tenemos los nitritos en productos cárnicos, ¿vale? Vale, en cuanto a consideraciones generales de uso, ¿vale? El uso de aditivos alimentarios exige el cumplimiento de estos principios que les indico aquí. En primer lugar, la ausencia de peligro para la salud del consumidor a las dosis que se proponen para su uso. Es decir, el aditivo debe ser siempre seguro o inocuo, ¿vale? Debe responder a una necesidad tecnológica. Esta necesidad tecnológica no se puede lograr, es decir, hay que justificarla, y se justifica diciendo o justificando que no se puede lograr por otros medios disponibles, ¿vale? Esa función que queremos conseguir. Es decir, se debe demostrar una necesidad tecnológica suficiente y que el fin que se pretende no se puede alcanzar por otros medios tecnológicos, ¿vale? Otro requisito es que el uso de aditivos, no debe inducir error al consumidor. Y por último, debe aportar un beneficio para el consumidor, ¿vale? Tengan en cuenta que los aditivos alimentarios solo se autorizan si cumplen estos criterios establecidos en la legislación alimentaria, que es común para toda la Unión Europea. Salvo excepciones, que lo indico ahí en rojo, el uso de aditivos está prohibido en alimentos no elaborados, ¿vale? Un alimento no elaborado puede ser carne fresca, el pescado fresco, la miel, ¿vale? En cuanto al etiquetado, al convertirse en componentes de los alimentos, como les dije antes, no desaparecen, es decir, forman parte del alimento, los aditivos se transforman, por tanto, en ingredientes, ¿vale? Por lo que su inclusión en el etiquetado es obligatoria, según el reglamento 1169 del 2011 que les indico ahí, ¿vale? ¿Cómo puedo saber que los aditivos que contienen los alimentos que consumen? Bueno, pues aquellos aditivos autorizados en la Unión Europea se pueden identificar de dos formas. Tenemos la opción 1, ¿vale? Por un lado, designados mediante el nombre de su clase funcional, esa que acabamos de ver ahora, seguida de su denominación específica, ¿vale? Un nombre que se le ha asignado. Pueden ver el ejemplo ahí, colorante, curcumina. Y como segunda opción, lo podemos designar mediante el nombre de su clase funcional, ¿vale? Colorante, seguido de un código numérico que puede tener 3 o 4 dígitos, precedido de la letra E, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la segunda opción que les indico, colorante E100, que sería la curcumina, ¿vale? Pero la podemos ver reflejada en el etiquetado de una de estas dos formas. Les indico aquí
algunos ejemplos de etiquetas que podemos encontrar en el mercado, donde veis cómo se están denominando con la opción 1 que les acabo de indicar, ¿vale? Clase funcional y nombre del aditivo, o clase funcional y código numérico, ¿vale? Bien. En cuanto al proceso de autorización, ¿vale? Como habíamos comentado, el uso de aditivos es una práctica habitual en la industria alimentaria, pero no cualquier sustancia puede ser considerada como aditivo y no cualquier sustancia se puede utilizar como aditivo alimentario, ¿vale? Eso sobre todo a nivel europeo. La autorización del uso de un aditivo está sujeta a una serie de mecanismos de control que regulan su correcta utilización, ¿vale? En el caso de Europa, para que pueda utilizarse, ha de pasar por un procedimiento de autorización que se dispone en la normativa que les indico ahí, ¿vale? En el 1331 del 2008 se encuentra el procedimiento de autorización. Estos procedimientos de autorización se han creado con el fin de asegurar una evaluación uniforme, ¿vale? Una evaluación unánime y eficaz que debe cumplir todo operador de empresa que tenga una empresa alimentaria en la Unión Europea, es decir, que todo aquel que quiera utilizar un aditivo en la Unión Europea debe cumplir con este procedimiento, ¿vale? Este procedimiento nos va a servir tanto para incluir un aditivo nuevo, ¿vale? Un aditivo nuevo quiere decir que no se ha utilizado anteriormente en la Unión Europea. También nos va a servir para retirar los que ya están autorizados y también nos va a servir para incluir, suprimir o modificar condiciones, especificaciones o restricciones de uso de un determinado aditivo, ¿vale? Es decir, que a lo mejor hasta ahora un aditivo se está utilizando como conservante y con estos procedimientos de autorización, pues a la hora de evaluarlo se va a ver que pues que a lo mejor ese uso que se le está dando ya no está permitido, entonces se suprime ese uso, ¿vale? Para eso nos va a servir estos procedimientos, ahora lo explicaré mejor. Dos aspectos a tener en cuenta para la autorización. Por un lado, se va a realizar una evaluación de la seguridad, ¿vale? En Europa, esta evaluación de la seguridad es llevada a cabo por dos organismos. Por un lado, por la EFSA, ¿vale? Que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y se va a contar también con un comité mixto que es a nivel internacional, ¿vale? No solo a nivel europeo, formado por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, y la Organización Mundial de la Salud. Este comité mixto de expertos en aditivos se denomina GECPA, ¿vale? Lo van a ver a lo largo de la presentación. La GECPA la voy a nombrar mucho porque son a nivel internacional quienes van a llevar a cabo esta evaluación de la seguridad, ¿vale? Entonces, la evaluación de la seguridad la llevan a cabo estos organismos y a continuación tenemos en cuenta la gestión del riesgo, ¿vale? Que es llevada a cabo por la Comisión Europea. Para que se hagan una idea, les hago aquí un resumen, ¿vale? Una vez la EFSA y el Comité Mixto Internacional emiten su dictamen en cuanto a la seguridad del aditivo, es entonces cuando actúa la Comisión Europea, ¿vale? Esta comisión, en base al dictamen emitido, estudia la posible autorización del aditivo en cuestión que se está pretendiendo autorizar, ¿vale? La Comisión Europea cuenta con expertos en aditivos alimentarios de todos los Estados miembros, ¿vale? En el caso de España, en representación de España, irían miembros de la AESAN. La AESAN es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, ¿vale? Es decir, es la Comisión Europea, formada por todos esos países miembros, quienes son los responsables de autorizar los aditivos alimentarios que han sido previamente evaluados por el Comité Internacional y la EFSA, ¿vale? Parece un poco lío, pero ahora verán que lo van a ver de forma resumida mucho mejor. Bien, una vez autorizado el aditivo por parte de la Comisión Europea, se incluye ese aditivo dentro de la lista positiva que les mencioné antes, ¿vale? En esa lista positiva se va a especificar, según cada caso, la dosis de uso y las condiciones de utilización, así como los alimentos en los que se puede añadir cada aditivo autorizado, ¿vale? Luego les enseño un ejemplo de lista positiva. Bien, en el apartado de evaluación, ¿qué ocurre? Que previo a que la Comisión Europea autorice
ese aditivo, se han llevado a cabo unas evaluaciones tanto a nivel internacional como a nivel europeo, ¿vale? Es decir, se requiere una evaluación de su seguridad, ¿vale? Esta evaluación es la que nos va a permitir saber pues, los posibles riesgos que conlleva el consumo de una determinada sustancia y establecer o determinar sus niveles máximos de uso, ¿vale? Como les digo, organismos implicados a nivel internacional sería la GECPA, que los veremos ahora, y a nivel europeo la EFSA, un poco lío. Bien, ¿cómo actúa la GEFSA? Bueno, pues la GEFSA lo que hace es evaluar cada aditivo según los estudios científicos disponibles, analizando, pues como pueden leer ahí, todos los datos bioquímicos, toxicológicos, ensayos en animales, ensayos in vitro, in silico, estudios teóricos y datos recopilados a partir de observaciones en seres humanos, como pueden ser, por ejemplo, reacciones alérgicas que se hayan dado por el consumo de determinados aditivos, ¿vale? En cuanto a los ensayos toxicológicos, sí les tengo que destacar que se deben de realizar estudios de toxicidad aguda, tanto a corto como a largo plazo, ¿vale? Sobre todo porque hay que determinar el nivel de absorción que tiene el aditivo en el organismo, cómo se distribuye y cómo se excreta, es decir, cómo se elimina ese aditivo del organismo, ¿vale? Y los posibles efectos perjudiciales que puede dar lugar ese aditivo, ¿vale? Entonces, a partir de todos estos estudios y todos estos datos que se recopilan, se determina el nivel de ingesta máximo que no tenga efectos tóxicos demostrables, ¿vale? Este nivel se conoce como nivel sin efecto adverso observado, que como veis ahí, su abreviatura sería el NOAEL, ¿vale? Y este NOAEL se utiliza para calcular la ingesta diaria admisible, que es, como veis ahí, la abreviatura sería la IDA, ¿vale? Ingesta diaria admisible de cada aditivo. La IDA consiste en una estimación de la cantidad de la sustancia presente en los alimentos o en el agua potable, ¿vale? Que una persona puede ingerir a diario durante toda la vida sin que llegue a representar un riesgo apreciable para su salud, ¿vale? Para establecer la IDA, pues se emplea el NOAEL anterior, ¿vale? Primero se establece el NOAEL en la especie animal más sensible o si existen datos disponibles en el hombre, en el ser humano, y a este valor se le aplica un margen de seguridad amplio, ¿vale? Por las posibles diferencias entre especies y entre individuos, ¿vale? De este modo, la IDA se calcula aplicando al NOAEL un factor de seguridad de 100, ¿vale? Así, la IDA correspondería a esa fórmula que veis ahí, expresándose la IDA como cantidad de sustancia por kilogramo de peso corporal. ¿Vale? Una vez determinada la IDA, la ingesta diaria admisible, se establece el contenido máximo de aditivo que puede incorporarse al alimento. Bien. Esto es a nivel internacional, ¿vale? Digamos que para los que os acabáis de conectar, a nivel internacional, el Comité GECPA es el que establece toda esta serie de valores a partir de los estudios disponibles. Por otro lado, por otra parte, a nivel europeo, para evaluar la seguridad del aditivo, se tiene en cuenta el dictamen redactado por la GECPA y además se elabora un expediente de evaluación. Este expediente de evaluación incluye pues esos datos que veis ahí, datos sobre la identidad y caracterización del aditivo, descripción del proceso de fabricación, es decir, cómo se elabora ese aditivo, cómo se obtiene ese aditivo, cómo se extrae en el caso de que sea de síntesis química, la estabilidad del aditivo en los alimentos, justificar la necesidad, como les indiqué antes, justificar esa necesidad tecnológica y los usos propuestos, autorizaciones ya existentes, por ejemplo, porque ese aditivo se ha utilizado en otros países, ¿vale? Y se quiere introducir en lo que sería la Unión Europea. Una evaluación de la exposición prevista en la población y también datos biológicos y toxicológicos disponibles, ¿vale? Eso sería, digamos, ese expediente de evaluación que solicita la EFSA para poder evaluar ese aditivo, ¿vale? Entonces, al estudiar estos datos y, como les digo, contando también con la evaluación que ha realizado el Comité Internacional, la EFSA determina una IDA en Europa, ¿vale? Es decir, la EFSA determina una IDA y Europa, un poco estudiando, tomando en consideración lo que ha dicho la EFSA, también propone o determina su IDA, ¿vale?
y autoriza el uso de aditivos a dosis específicas y para alimentos concretos, estableciendo reglamentos alimentarios en cada país, ¿no? Donde, por supuesto, participan también pues, las autoridades sanitarias de cada país. Ahí tenéis en el reglamento 1129 del 2011, donde se recoge la lista de todos aquellos aditivos que están permitidos, así como sus condiciones de utilización, es decir, qué aditivos pueden añadirse a los diferentes alimentos y a las dosis o concentraciones máximas de incorporación. Y también tenemos el reglamento 231 del 2012, que es el que nos da las especificaciones, el que nos establece las especificaciones que deben de cumplir esos aditivos en cuanto a identidad, origen y pureza, ¿vale? Todo esto teniendo en cuenta también la normativa que les expliqué antes sobre los aditivos que están autorizados, ¿vale? Por lo general, normalmente, la EFSA apuesta por añadir a los alimentos los niveles más bajos posibles, ¿vale? Sobre todo tecnológicamente posibles, de aditivos, siempre, como les digo, compatibles con unos fines tecnológicos. Y destacar que para algunos aditivos, la utilización o su uso se fija de acuerdo con el principio quantum satis, que para los que no lo conozcan, esta expresión significa que deberá utilizarse ese aditivo de acuerdo a una buena práctica de fabricación, es decir, que su cantidad no sea superior a la necesaria para alcanzar el efecto deseado. Es decir, un poco lo utilizo porque necesito utilizar más o menos en función del alimento que sea, pero no hay una cantidad fija, ¿vale? Os pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, para quesos, como veis ahí, listado de aditivos autorizados para los quesos, ¿vale? Con sus dosis máximas de uso y pues, a la derecha podéis ver pues, especificaciones, observaciones o notas que se suelen hacer en este tipo de listas. Esto sería lo que les comenté antes sobre las listas positivas, donde aparecen todos los alimentos clasificados. En el caso de los quesos podéis ver que ese es su número de clasificación, ¿vale? El 1.72, quesos curados, y podéis ver todo el listado del listado, ¿vale? Este es un ejemplo, es una extracción de esa lista positiva, pero si seguís bajando, podéis ver todos esos aditivos que están autorizados. Y a su derecha, dosis máxima, veréis ahí lo que les comento sobre quantum satis en cuanto a esa expresión de utilizarla en el caso de determinados aditivos, no en todos, ¿vale? De acuerdo a las buenas prácticas de fabricación, ¿vale? Como les digo, que su cantidad a la hora de utilizarla no sea superior a la necesaria para alcanzar el efecto deseado. Tenéis, ya os digo, todos los alimentos clasificados en esas listas positivas. Os vuelvo a poner la normativa, que está ahí, ¿vale? 1129. Y todos los alimentos clasificados con sus correspondientes aditivos autorizados, ¿vale? Bien, con respecto a la reevaluación, bueno, habíamos comentado que para evaluar la inocuidad o la seguridad de un aditivo, pues tanto el Comité Internacional como la EFSA se basan en estudios científicos, ¿vale? En estudios científicos que pueden ser pues, datos bioquímicos, datos toxicológicos, datos recopilados a partir de observaciones en seres humanos. ¿Qué ocurre? Que lo que en un determinado momento tuvo consideración de seguro a unas determinadas dosis, pues pasado el tiempo podría no tenerlo. Esto se descubre pues tras el tiempo. Y también, pues lógicamente, gracias a esos avances científicos y tecnológicos. Es decir, ya no se trata únicamente de evaluar nuevos aditivos que se quieran utilizar en alimentos en lo que sería la Unión Europea, sino que también se plantea una reevaluación de aditivos que ya están autorizados desde hace años, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta modificaciones en las condiciones de uso y los nuevos métodos científicos que van surgiendo, ¿vale? Por ello, la Comisión Europea y la EFSA presentan o disponen de un programa de reevaluación en el que cada aditivo alimentario va a pasar un examen, ¿vale? Ese examen es exhaustivo en cuanto a su seguridad y cada cierto tiempo se va a producir esa reevaluación, ¿vale? Hay que establecer un orden de prioridad
lógicamente, a la hora de reevaluar, normalmente se basan en la antigüedad de la primera evaluación, ¿vale? Si hay aditivos que han sido evaluados hace años, pues se les va a dar prioridad. No obstante, esta reevaluación se puede adelantar o se puede retrasar, según si se cuentan con nuevos datos científicos o informaciones pues, referentes a la seguridad de los aditivos, ¿vale? Lógicamente, en casos debidamente justificados. La EFSA es quien realiza esta reevaluación, ¿no? Y establece como orden de prioridades los siguientes. Primero se van a evaluar los colorantes, los colorantes. A continuación se van a reevaluar aditivos distintos de colorantes y edulcorantes. Y por último los edulcorantes. ¿Vale? ¿Qué hace la EFSA? Pues la EFSA hace una solicitud de datos de los aditivos a los diferentes países, ¿vale? Y elabora un dictamen que se publica una vez, lógicamente, se han reevaluado los aditivos sometidos a estudios, ¿vale? Una vez se emite este dictamen, como ya les dije antes, la Comisión Europea es la que decide al final si se autoriza o no, o en este caso, pues puede proponer pues, que se revisen las condiciones actuales de uso, los que les comenté antes, sobre todo acerca de, por ejemplo, acerca de los conservantes. Un aditivo que a día de hoy se ha utilizado como conservante, pues se ve que con pasado el tiempo y con los datos científicos disponibles, pues quizás ya ese uso no se pueda dar. Entonces es la Comisión Europea la que lo decide en base a los datos proporcionados por la EFSA, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto al final es un sistema que está en continuo cambio, está actualizándose y adaptándose a los datos actuales de forma constante, ¿vale? El ejemplo más reciente, a ver si me deja ponerlo, está ahí, ¿vale? El ejemplo más reciente, el pasado 18 de enero de este año, se prohibió el uso del dióxido de titanio, que su nombre sería el 171, como aditivo alimentario en la Unión Europea, ¿vale? Este aditivo, si lo veis ahí en la noticia, se utilizaba como colorante alimentario, sobre todo en productos de confitería, como pueden ser golosinas y chicles, en panadería y en salsas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la EFSA ya desde el año 2021 y años anteriores llevaba revisando la seguridad de este aditivo y hasta un año después, es decir, hasta el enero del 2022, no se publica el reglamento que prohíbe su uso, ¿vale? Es decir, la EFSA hizo una reevaluación de este aditivo que ya se estaba utilizando y, y se ha visto que se ha determinado por su seguridad, o sea, por la evaluación de su seguridad que ya no es tan seguro y entonces se ha prohibido su utilización. Estoy viendo en el chat que algunos compañeros han tenido problemas para acceder a la conferencia. No os preocupéis porque, como todas las conferencias, estas quedan grabadas, ¿vale? Y desde el inicio pues, podéis ver un poco toda la definición de aditivos y todo lo que he hablado hasta entonces, ¿vale? Bien. Esto es otra web, la web de la EFSA, a nivel europeo, como les comento, este comité que se encarga de llevar a cabo la evaluación de la seguridad de los aditivos. Y como veis ahí, cualquiera de ustedes podéis acceder, la EFSA establece unas convocatorias públicas para la solicitud de datos, ¿vale? Estos datos son los que ellos luego analizan, ¿vale? Para llevar a cabo, además de los estudios científicos disponibles, llevar a cabo esas reevaluaciones, esos cambios en las condiciones de uso de los aditivos, ¿vale? Y que cualquier miembro de la Unión Europea, en este caso, puede participar, pues aportando sus datos, por ejemplo, en el caso de que algún aditivo haya causado alguna alergia alimentaria o cualquier efecto que se haya visto pues, posiblemente atribuido a este uso de aditivos en algún alimento, pues todo eso se puede plasmar en estas convocatorias, ¿vale? Que quedan abiertas durante meses para luego que la EFSA pues lleve a cabo estas publicaciones en las que prohíbe la utilización de determinados aditivos. No se preocupen a los compañeros que estoy viendo en el chat, no se preocupen
si no han podido acceder, ¿vale? Porque, como sabéis, estas conferencias quedan grabadas y al principio de la conferencia están todas las definiciones que he dado hasta ahora, ¿vale? No hay problema, no se preocupe. Bien, esta sería un poco la normativa legal que es de aplicación para todo el uso de aditivos alimentarios. Como les comento, toda esta normativa afecta a todos los operadores de la Unión Europea, que son aquellos que quieran utilizar determinados aditivos en los alimentos, ya sean aditivos ya autorizados o nuevos aditivos. Nuevos aditivos en la Unión Europea, que no quiere decir que no se estén utilizando en otros países, ¿vale? Si volvéis a ver el segundo reglamento, ¿vale? En este caso, el 1129 del 2011, encontraréis la lista de aditivos alimentarios autorizados en la Unión Europea, que son aquellos que su uso se considera seguro y que voy a poner un segundito para los que se acaban de incorporar, ¿vale? Son todos estos que están aquí, ¿vale? Y pueden encontrar en ese reglamento. Ya os digo, no os preocupéis porque la conferencia queda grabada. En ese reglamento están estos grupos de aditivos que son los que están autorizados, ¿vale? Listas positivas se llaman, son los que están autorizados para su uso en alimentos y en esas funciones que brevemente explico ahí, ¿vale? No pasa nada a la hora de incorporarse. Ya veréis que la conferencia ha quedado grabada, con lo cual podéis recurrir a ella en cuanto queráis, lo podéis volver a ver, ¿vale? Brevemente un resumen de lo que he hablado hasta ahora, pues bueno, podríamos decir que como repito la definición de aditivo alimentario para los que estéis incorporando, ¿vale? Los aditivos alimentarios son sustancias que como tal no se consumen normalmente como alimentos en sí mismas, pero que se añaden de forma intencionada a los alimentos, es decir, los añadimos nosotros porque queremos eh, pues conseguir alguna función tecnológica, ¿vale? Entonces se añaden a los alimentos durante su fabricación de forma intencionada, a propósito, y como les digo, para cumplir una función tecnológica, como puede ser, pues mejorar o mantener la frescura de un alimento, ¿vale? Para conservarlo, por ejemplo, para mejorar su sabor, para mejorar o mantener su textura y para mejorar o mantener su aspecto, ¿vale? Pero también los aditivos alimentarios sirven para cumplir una función relacionada con la inocuidad, es decir, con la seguridad del alimento, ¿vale? Como breve resumen, deciros que para que el uso de un aditivo en los alimentos sea autorizado, ¿vale? Sea autorizado por la Comisión Europea, pues conlleva el cumplimiento de una serie de requisitos establecidos lógicamente en la normativa y en el caso de la Unión Europea, la normativa son reglamentos, ¿vale? Lógicamente, se debe de seguir un procedimiento que implica, previo a esta autorización, la evaluación de la seguridad. Esa evaluación de la seguridad es la que os he dicho, es llevada a cabo tanto por el Comité Internacional GESPA como por la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria, que es la EFSA, ¿vale? Entonces, estos dos organismos hacen una evaluación de la seguridad y una vez ellos dan el visto bueno a ese aditivo en sus dictámenes indicando o estableciendo que son seguros, pasa ese dictamen a la Comisión Europea, que es quien autoriza, ¿vale? Ese uso, ese aditivo para un uso determinado en unas dosis previstas y para unos alimentos específicos, ¿vale? No para todos los alimentos. Como os digo, en esas listas positivas se encuentran todos los aditivos que están autorizados y han sido pues, evaluados por todos estos organismos, ¿vale? También destacar que existe un programa de reevaluación que presenta un orden de prioridades establecidos para
examinar de forma exhaustiva aquellos aditivos que ya se encuentran autorizados, pero cuya autorización se realizó hace años y en la que se puede determinar que sus usos ya no son seguros o ya no son, con los datos científicos disponibles, no son seguros en las condiciones actuales, ¿vale? Espero haberme no hecho un lío, estoy haciendo un poco resumen de todo, sobre todo para los que os habéis incorporado recientemente, ¿vale? Pero ya os digo que no preocuparos porque la Open Class queda grabada en la biblioteca, con lo cual podéis verla desde el principio, desde que queráis, ¿vale? Y por otro lado, un aditivo alimentario va a ser siempre un buen aliado a la hora de aplicarlo en la industria alimentaria, que como ya os dije, su uso es una práctica que está generalizada, ¿vale? Porque ya sabéis que sin los aditivos alimentarios, muchos de los productos que consumimos habitualmente eh, y gracias a ellos la fabricación de determinados alimentos existe, bueno, pues en ese sentido, los aditivos alimentarios son buenos aliados siempre y cuando aporten un beneficio para el consumidor, ¿vale? Es decir, siempre y cuando nos ayude a mantener la calidad, por ejemplo, nutricional del alimento, nos ayude a su fabricación, a su transformación, a su preparación, envasado, transporte, etcétera, ¿vale? Siempre que responda a una necesidad tecnológica, ¿vale? Para lo cual esa necesidad tecnológica puede mejorar su estabilidad, puede ayudarnos a conservar el alimento, por ejemplo, alimentos congelados, eh, puede ayudar a mejorar sus propiedades de sabor, de color, de olor, o proporciona ingredientes necesarios en alimentación destinada a poblaciones especiales, por ejemplo, para personas diabéticas, para personas alérgicas, ¿vale? Este tipo de personas de alimentación infantil, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo ello sin llegar a confundir al consumidor, como os expliqué antes, en el etiquetado de los alimentos, la indicación de los aditivos es obligatoria por formar parte de los ingredientes de ese alimento y se debe de presentar al consumidor pues siempre de la forma que os indiqué antes, ¿vale? Y siempre debe ser seguro, es decir, siempre debe ser inocuo. Vale. Bueno, hasta aquí tenía la conferencia de hoy. No sé si tenéis algún tipo de duda, a lo mejor los que os habéis incorporado al final, pues os va a sonar a China lo que esto último que os acabo de comentar. Pero bueno, ya os digo que no os preocupéis porque la conferencia va a quedar aquí grabada y podéis consultar en cualquier momento la información, el contenido, la charla, ¿vale? Os dejo aquí un poco los grupos o las clases funcionales sobre todo para los que os habéis ingresado recientemente en la conferencia y no habéis tenido oportunidad de verlos anteriormente. Estos son ejemplos y estas son las funciones que desempeña cada uno de estas clases o grupos funcionales que ya os digo, muchos compañeros me comentan que no saben o desconocen la cantidad de grupos funcionales o la cantidad de clasificación en la que hay, en la que eso se clasifican todos los aditivos alimentarios, pero como veis, pues son en total 27 grupos, ¿vale? Entonces, sí, no os preocupéis porque yo sé que han habido algún fallo para incorporaros a la Open Class, pero ya os digo, la conferencia va a quedar grabada y de todas formas tampoco he entrado en detalle en cada uno de los grupos porque son muchos, ¿vale? Por eso lo que he hecho ha sido pues, una breve explicación de cada una de las funciones, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda que tendríais preparada para preguntarme sobre aditivos alimentarios. En el caso de que sea así, pues bueno, lo podéis colocar por el chat para que los compañeros que hoy no han podido estar, pues puedan también conocerla a través de la conferencia, ya que el chat no lo van a poder ver. Y nada, en principio eso si tenéis alguna duda, pues la podéis poner. Y si no, pues bueno, pues podéis ir viendo pues eso, los tipos de
los grupos un poco en los que se clasifican esos aditivos autorizados, que como ya veis que son bastantes, ¿vale? Aquí veis las funciones y aquí veis los ejemplos, algunos ejemplos para cada uno de esas clases, ¿vale? Como ya comenté antes, que un aditivo se encuentre en una de estas clases funcionales no quiere decir que no se encuentre en otra, ¿vale? Pues el ejemplo del ácido cítrico, que se puede encontrar en varios de estos grupos en función del uso que se le quiera dar en concreto al ácido cítrico, ¿vale? Como dije antes, pues puede ser acidulante, puede ser antioxidante, puede ser un corrector de acidez o puede ser endurecedor. Veréis en esta normativa que os indico, en el marco legal, veréis, por ejemplo, para el ácido cítrico, cómo se puede utilizar, para qué alimentos, por ejemplo, como antioxidante, ¿vale? A lo mejor podrá utilizarse como antioxidante en productos de panadería, pero no se podrá utilizar como antioxidante en productos lácteos, ¿vale? Lo digo así de ejemplo, no lo toméis en cuenta. Lo digo para que sepáis que en esa normativa pues tenéis todos los aditivos, ¿vale? Todos los grupos de alimentos y qué aditivo puede utilizarse en cada alimento y en qué dosis de uso, ¿vale? Bueno, en principio vamos a ver si hay alguna duda que haya surgido. En principio no, veo que algunos han batallado con el acceso a la conferencia, no pasa nada, pero bueno. En principio nada, vamos a esperar unos minutos por si alguno queréis hacer alguna pregunta, ¿vale? O surge alguna duda con respecto a estos grupos que estoy exponiendo aquí. Y ya terminaríamos la exposición, ¿vale? Bueno, gracias a los que habéis asistido a la conferencia de hoy, ya os digo, no se preocupen porque va a quedar grabado, tenéis el marco legal, la legislación aplicable a todo este sector de aditivos alimentarios en la conferencia, con lo cual podéis consultarla en cualquier momento, ¿vale? Y nada, lamento que hayas tenido problemas para acceder desde el principio, que yo entiendo que al principio se explica pues muchas definiciones y pues bueno, al final la introducción un poco del tema aditivo alimentario. Pero bueno, no preocuparos porque desde que se suba a la nube pues la tenéis disponible para cuando tengáis un ratito pues echarle un vistazo, ¿vale? Y nada, eso, gracias por asistir y lo lamento los que habéis tenido problemas, ya normalmente no se suelen dar, pero hay veces que la conexión, pues bueno, pues por determinados motivos pues llega a fallar, ¿vale? Vale, sí. Sí, no se preocupen que ya veréis que desde el principio la conferencia se comprende mejor, que me están comentando los compañeros que la volverán a ver desde el principio para poder entender un poco la última parte, ¿vale? En principio, si no surgen dudas, vamos a esperar unos minutitos y, y ya cerraremos la conferencia, ¿vale? Como curiosidad un poco, la página que os enseñé anteriormente, que la voy a poner de nuevo, esta página de la EFSA, en esta página podéis ver, claro, a nivel europeo, concretamente, todas las, tanto reevaluaciones como dictámenes que elabora la agencia, ¿vale? La Agencia de Seguridad Alimentaria a nivel europeo, todos los dictámenes sobre los últimos aditivos que han sido evaluados, ¿vale? Sobre todo, podéis ver ya esto como curiosidad, pues esos resultados de los estudios que pueden ser
pues ya les digo, estudios toxicológicos, bioquímicos, etcétera. La EFSA sube a su web, su página web, el resultado de sus estudios, ¿vale? Y en esos dictámenes ustedes podéis ver, pues, los efectos sobre la salud del aditivo que están estudiando en cuestión, ¿vale? Entonces, si queréis buscar información sobre la evaluación de la seguridad que se ha hecho sobre un determinado aditivo, simplemente tenéis que poner EFSA y el nombre del aditivo. Ya veréis que os va a servir como información. Comenta una compañera que también sería bueno que todo esto sea implementado en nuestro país con reglamentaciones que podamos conocer. Claro, realmente, pues a nivel europeo es como lo he explicado hoy, ¿vale? Como está establecido un poco esa autorización, esa evaluación del aditivo, pero ya luego cada país, pues fuera de la Unión Europea me refiero, tiene también sus propios comités, ¿vale? A nivel internacional, ya os digo, tenemos el comité mixto entre FAO y OMS, la Organización Mundial de la Salud. A nivel internacional eso vale como, digamos, como referencia, ¿vale? Para todos los países, pero luego ya, pues en el caso de Europa, pues la Unión Europea tiene la EFSA, en el caso de pues, otros países, pues Estados Unidos, por ejemplo, tiene la FDA, ¿vale? Entonces, claro, ya luego, en función de dónde estemos, pues cada organismo autoriza o evalúa de una forma que quizás y posiblemente es diferente a cómo se hace en la Unión Europea. Por eso también a nivel venta o importación de productos a países, exportación, ¿no? de productos a otros países, pues tengamos que tener en cuenta también pues que definen ellos como aditivos, porque en Estados Unidos la definición de aditivos es diferente a la definición que tienen en la Unión Europea, ¿vale? Por ejemplo, en Estados Unidos consideran aditivos a esas sustancias que se añaden intencionadamente, ¿vale? Igual que aquí en Europa, y también consideran aditivos a sustancias que contienen, por ejemplo, los envases, material de envasado. Entonces, la definición es un poco diferente en función del país en el que nos encontremos, pues tendremos que tener en cuenta su normativa, ¿vale? Aplicar su normativa. Y bueno, en principio creo que nadie más ha comentado nada. Vamos a esperar 2 o 3 minutitos, ¿vale? Y ya damos por finalizada la clase de hoy, la conferencia de hoy. Que bueno, espero que para los que no habéis asistido al principio, pues que la veáis, sobre todo por tener la información, tener la normativa también de aplicación y tener un poco unas nociones básicas sobre los aditivos alimentarios, ¿vale? Un ejemplo también de aditivo alimentario en continua evaluación es el aspartamo, ¿vale? El aspartamo es un edulcorante alimentario que pues está continuamente en evaluaciones, visto en evaluaciones toxicológicas, ¿vale? A día de hoy se sigue utilizando y bueno, en principio su uso está autorizado como aditivo alimentario, ¿vale? Como edulcorante de mesa, con lo cual se puede seguir utilizando. Eso no quiere decir que en reevaluaciones posteriores, ya os digo, con datos científicos posteriores en el futuro, no se descarte o no su uso, ¿vale? Como ha ocurrido con el dióxido de titanio, ¿vale? Bueno, en principio veo que no hay más dudas. No sé si queréis, veo que algunos me veis escrito con el tema del acceso, no pasa nada, ¿vale? Ya a lo que sería el correo electrónico os contestaré con calma, ¿vale? Que ya veo que me están llegando algunas notificaciones, ¿vale? Muchas gracias por asistir. En principio, si nos surgen dudas, podemos ir cerrando la conferencia. Ya os digo que nada, que espero veros en la próxima y espero que también si alguno
quiera aportar su conocimiento sobre algún aditivo alimentario que utilice en su profesión o en su haya conocido, en su experiencia profesional, también la podéis poner en el chat, ¿vale? Vale. Bueno, leyendo el chat veo que nada, que ya algunos os habéis despedido. ¿Y qué más deciros? Pues nada, que gracias por venir, gracias por asistir. Ya en otra ocasión, pues espero no tengáis problemas de conexión, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Ya voy a dar por concluida la conferencia si veo que no surgen dudas. Y nada, espero veros en la próxima, ¿vale? Gracias. Hasta luego, gracias.